En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Este programa número 127, que será emitido por los canales de Moni TV, de Acotebel, de TV Norte, en la programación de estas redes a nivel regional para las provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander, y del Socorro también, del mismo departamento de Santander. Se trata de realizar un programa de carácter educativo, pedagógico, formativo acerca de el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, que se celebra como única fiesta a nivel mundial. Y queríamos manifestar que en estos pueblos, por alguna razón que habría que investigar, pues esta celebración del 1 de mayo no se realiza con la connotación histórica que ella merece. Se sabe precisamente que el origen de la fiesta del trabajo ocurrió por los años de 1886, un 1 de mayo, cuando los trabajadores sindicalizados, organizados de Chicago, en Estados Unidos, optaron por exigir las 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, de cultura y 8 horas de descanso para las 24 horas de un día. Pero esta fiesta, esa exigencia, se convirtió en una tragedia porque hubo allí roces con la policía que disparó, hiriendo y muriendo algunos de los trabajadores allí en la revuelta de High Market, en uno de los parques donde se habían concentrado los obreros de la ciudad de Chicago. Y precisamente por esa reivindicación de sus derechos, entonces organizaciones de carácter internacional la elevan como una festividad conmemorativa cada año a nivel mundial. ¿Qué podemos decir por las regiones de estas provincias nuestras, de la provincia de Vélez, de la provincia de Ricaurte, de la región cercana a Socorro, con los pueblos de Oiva, con los pueblos allí de Santana, de San José de Pare, de Togüí, Barbosa, Puente Nacional, Vélez, Santa Sofía, acerca de cómo se ha celebrado o no se ha celebrado esta festividad? Por lo general es un día libre que es decretado por los gobiernos a nivel internacional, que se convierte en una jornada de descanso, al parecer por el desconocimiento que los trabajadores, que los pobladores de estos municipios, pues no cuentan con el aval, digamos, cultural en su formación para establecer la importancia de esta festividad. Y podríamos decir entonces que en estos pueblos, como en Puente Nacional, efectivamente, pues han existido sindicatos en algunas
décadas de los años, como el sindicato del hospital, el de empleados de la alcaldía, trabajadores ferroviarios y el comité sindical de maestros, que existen pero que no han programado ninguna celebración en los 1 de mayo. En Vélez, allí también el sindicato de la registraduría, algún comité de la CGT, maestros en sus respectivos comités, y un movimiento que se dio liderado allí por el cura Jorge Velandia, que dio origen precisamente a Comuneros 81, adelantando un paro cívico regional por una serie de reivindicaciones muy propias de estos lugares. En Barbosa, de igual manera, han existido sindicatos, sindicato de la electrificadora de Santander, del Banco Popular, de la FECODE, del Ministerio de Obras Públicas, con reivindicaciones propias de los mismos trabajadores agremiados. Y ellos, efectivamente, en Barbosa sí han celebrado algunas marchas en el 1 de mayo. Bueno, y en Moniquirá, pues Moniquirá, con las minas de cobre que existieron, que fueron explotadas en esta región, allí se dio una primera huelga de obreros, porque no los dejaban ir a misa. Es una reivindicación supremamente particular. Por la década del 1940-50 existió un movimiento feminista socialista liderado por Adelaida Abadía para exigir el derecho al voto. Muy importante esta organización de mujeres en Moniquirá. Funcionó también una república independiente revolucionaria por 8 días en esa misma década, ¿no?, que fue de todas maneras levantada por acción pues de la gobernación, acción de la policía, que terminó con esta experiencia muy importante de tener una república por 8 días de carácter revolucionario. También se ha contado con el círculo de obreros artesanos allí en Moniquirá por esa misma década del 40-50, muy próspera en aspectos organizativos, y recientemente pues se tiene el sindicato de trabajadores del hospital, el comité sindical de maestros, y que luchan por reivindicaciones propias, y también en unos años anteriores se dio un movimiento muy importante contra la construcción allí de una planta cementera de cementos Samper, que movilizó más de 5.000 personas provenientes de todos los municipios de las dos provincias de Vélez y de Ricaurte en Boyacá. Eso para mencionar que de todas maneras estos pueblos han tenido algunas características organizativas. Así pues no se celebre con el entusiasmo que se espera el 1 de mayo, que se realizan eventos culturales, eventos sociales, movilizaciones, pero bueno, allí se deja, digamos, como esa constancia histórica para que de pronto se retomen iniciativas en los próximos años para celebrar activamente esta festividad de los trabajadores de carácter internacional. Este programa dedicado a este tema del Día Internacional de los Trabajadores va a contar con una agenda que se expresa en los siguientes términos. Vamos a presentar inicialmente un video sobre el origen histórico del Día del Trabajo con los mártires de Chicago. Luego se hará una intervención explicatoria precisamente de este Día Internacional del Trabajo, una participación del sociólogo Carlos Pinilla Castellano, sociólogo moniquireño, acerca del significado precisamente del Día Internacional del Trabajo. Vamos a tener un himno, el himno internacional de los trabajadores, el himno internacional del proletariado. Vamos también a destacar la importancia del Día Internacional del Trabajo con la participación de Héctor Lelis Fajardo Abril, sindicalista moniquireño, que estuvo en el Sindicato de Maestros de Bogotá, en la Federación Colombiana de Educadores, y como secretario de la Central Unitaria de Trabajadores. Una nueva canción que se llama A la Huelga, y una explicación sobre el derecho
a la protesta y la libertad de expresión que está consignada en la Constitución Política de 1991 de Colombia. Una nueva canción que se intitula La Muralla, unas presentaciones de videos y de fotografías acerca de celebraciones mundiales del 1 de mayo, y cerraremos con una canción muy bella que se llama, interpretada por Quilapayún, Intilimani, La Muralla, y el cierre de esta programación. Entonces le hacemos la invitación a todos ustedes para que en este 1 de mayo pues asistan a la presentación de este programa documental analítico que forma y pretende pues dejar elementos educativos sobre la importancia de este 1 de mayo. Ya continuamos en Diálogo La Cumbre, Televisión. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket, en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar.
un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, la invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, August Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia, una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se erguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. El pueblo unido jamás será
hacia allá, la vida que vendrá, de pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 Como ha venido desarrollando la información de los hechos históricos que condujeron a la creación y desarrollo, celebración del 1 de mayo, a raíz de los hechos de Chicago de 1886, en 1889 la Segunda Internacional Socialista crea el Día de los Trabajadores y el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres. En 1914 empezamos a celebrar el Día del Trabajo en Colombia y lo celebramos fundamentalmente en Bogotá, que es donde es el sitio que mayor concentración de desarrollo industrial hay en ese momento en el país. Y se celebra con una manifestación que avanza no hacia la Plaza Bolívar, sino desde la Plaza Bolívar hasta el barrio La Perseverancia, que es donde viven los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores que trabajan en la fábrica de cerveza Bavaria. Después de 1914, pues todos los años, sin excepción, se han celebrado estos 1 de mayo en el país, celebrando fundamentalmente reivindicaciones, reclamando reivindicaciones de la clase trabajadora, diferentes según la época. Por ejemplo, en un comienzo se lucha mucho por lograr lo que se peleó en Chicago en 1886, que era el 8x3, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio, 8 horas dedicadas a la vida familiar, pero de todas maneras que la jornada laboral no pasara de 8 horas. Esta es una de las primeras conquistas. Luego en la década del 20 empezamos a tener ligado al 1 de mayo una serie de reivindicaciones regionales. Por ejemplo, el derecho a la huelga que se hace en 1919, que se cree el derecho a la huelga, pero con una trampa, y es que se permite el derecho a huelga, pero la empresa puede reemplazar a los trabajadores en huelga.
Entonces, en este sentido, se perdería mucho por parte de los trabajadores que fueran a la huelga, porque la empresa, con esquiroles u otros trabajadores, podría reemplazar a las personas que habían entrado en huelga. En 1919 en Colombia se crea el Partido Socialista que desarrollan algunos dirigentes obreros y algunas mujeres que ya empiezan a reclamar sus derechos en Colombia. Se empieza a establecer, a nombrarse cada año una persona como la flor del trabajo, como la reina del trabajo. La primera flor del trabajo es una señora Elvira Triviño. Posteriormente hay una persona que es muy popular. Recientemente Camila Lobo Guerrero hizo una película sobre María Cano, la flor del trabajo, pariente de los Cano, dueños del Espectador, fundadores del Espectador. Los primeros de mayo, reitero, se han ligado a hechos, a sucesos, a huelgas del movimiento obrero. Así, por ejemplo, la huelga que se da alrededor del petróleo en 1819, en el gobierno de Marco Fidel Suárez, logra gran apoyo en la celebración del 1 de mayo, donde se vinculan otros sectores sociales, independiente de los petroleros, a apoyar esa huelga de los petroleros. Posteriormente, en la década del 30 ya vamos a tener, del 30-40, vamos a tener otra serie de reivindicaciones obreras alrededor de protestas, de paros, de cosas. Por ejemplo, en el gobierno de la Revolución en Marcha, López Pumarejo, se apoya mucho por parte de los trabajadores, y en esas celebraciones del 1 de mayo, los movimientos campesinos, la necesidad de desarrollar la ley de tierras, y también otra serie de conquistas laborales que el gobierno de la Revolución en Marcha, después de peleas diversas por parte de los trabajadores, logran conquistar. El Día del Trabajo usualmente se celebra o tiene muchos desarrollos en las principales ciudades donde hay cordones industriales. Entonces, por ejemplo, es normal y es muy numerosa la celebración de los 1 de mayo en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, o en Barranquilla, o en municipios intermedios o pequeños donde hay una significativa presencia de clase trabajadora, de trabajadores. Por ejemplo, ha sido popular, aunque últimamente ha bajado su peso, pero la presencia del 1 de mayo era muy importante y muy combativo en municipios como Barranca Bermeja, porque estaba alrededor del sindicato de la USO, alrededor de la industria del petróleo. O también es famoso las luchas de los trabajadores de los bolcheviques del Líbano alrededor de las tierras o de los problemas de la economía cafetera. En fin, en los municipios pequeños en Colombia, donde no hay una presencia significativa de movimiento trabajador, usualmente se toma como un día de descanso, como un día de asueto, pero esa no fue la idea inicial cuando se crea o cuando se impulsa la celebración del 1 de mayo. La idea es que este día sea un día de reflexión, de marcha, de lucha por parte de los trabajadores y de sectores sociales que han sido golpeados o que tienen aspiraciones sociales para alcanzarlas. Es un día de agitación, un día de, reitero, de lucha, de marcha, donde la ciudadanía en los municipios pequeños, reitero, no es grande su presencia. En nuestra zona, revisando estos días unos textos de Torre Giraldo, encuentro que, por ejemplo, en Moniquirá, la celebración del 1 de mayo tenía algún pequeño significado en la década del 20 alrededor de los artesanos. Los artesanos impulsaban por lo menos una reunión de compañeros, una reunión de amigos, donde se discutían los problemas sociales. Torre Giraldo narra cómo viene a Moniquirá un miércoles. Sin embargo, las fuerzas de la reacción, sectores sociales que no estaban de acuerdo con ellos, hacen que tengan que irse en deprisa de Moniquirá.
y cuenta cómo estas reuniones se daban en Moniquirá alrededor del 1 de mayo y de otros días, fundamentalmente para estudiar, para discutir los problemas de la sociedad y la organización de sectores sociales que estaban por fuera del establecimiento o que no compartían las políticas y las decisiones del establecimiento. Esos sectores artesanales en Moniquirá o en muchos lugares de Colombia estaban básicamente conformados por los sastres, por los carpinteros, por los talabarteros, que son sectores que hoy por el desarrollo industrial ya no tienen mucho peso. Ya los sastres ya producen los vestidos en serie en las grandes fábricas y ya el pequeño artesano local ha perdido peso. Igual ocurre con la talabartería, que ya casi está desaparecida, o con las carpinterías, o con los herreros. En fin, todo este sector artesanal que producía pequeñas manufacturas han ido desapareciendo, y al no existir como una fuerza importante de artesanos en los municipios, la celebración del 1 de mayo o el desarrollo de una conciencia alrededor de los problemas de su comunidad ha ido realmente disminuyendo. En Colombia, pues siempre me acabo de acordar, ya para finalizar, de luchas que han generado alrededor de esto, que han vinculado a nuevos sectores. Por ejemplo, en el gobierno de Marco Fidel Suárez también decide el presidente importar los vestidos para los militares, lo que genera una pelea de los artesanos, de los sastres, y por primera vez resultan vinculados a la protesta y al movimiento de estos trabajadores, el movimiento estudiantil, que también desde 1919 ha sido un elemento fundamental e importante en el desarrollo, en la reflexión, en la discusión y en las grandes marchas que se dan el 1 de mayo. En Moniquirá me acuerdo, solamente por información, que más o menos en la década de los 70, finalizando 70, solo me acuerdo que un día un grupo de estudiantes desarrolló por las calles de Moniquirá una manifestación del 1 de mayo. De resto, la gente lo toma, y así lo tomamos en Moniquirá y en la mayoría de los pueblos, como un día de asueto, como un día de descanso, pero no como un día de reflexión y de lucha.
día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión, en este programa dedicado al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Encontrándonos acá con Héctor Lelis Fajardo Abril, dirigente sindical, como quiera que pasó por el Magisterio de Bogotá, por la Federación Colombiana de Educadores y como secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, a quien le damos la bienvenida y de entrada le preguntamos, bueno, con toda esa experiencia sindical, ¿qué ha tomado usted en el tiempo acerca de la historia de celebraciones del 1 de mayo en Colombia, Héctor Lelis Fajardo? Bueno, muchas gracias, Juanar, por la invitación a participar en el programa. Lo primero que hay que decir es que la celebración del 1 de mayo en Colombia comenzó un poco tarde. Mientras los trabajadores del mundo celebraban esto desde el año 1888-89, en Colombia se celebró por primera vez en el año de 1914 y particularmente en la ciudad de Bogotá. Y lo organizaron las organizaciones de artesanos de aquel entonces en la ciudad. Y tuvo como gran acto político una movilización, una marcha desde la Plaza de Bolívar hasta el barrio La Perseverancia. Los artesanos de aquel entonces no conmemoraron la masacre de los trabajadores y de los dirigentes sindicales en Chicago en el año 1886, sino que seguían conmemorando la vida y la obra de los héroes de la independencia. Cabe señalar que el acto más importante de la celebración fue la colocación de una primera piedra para construirle un monumento a los héroes de la independencia. Y mientras en el mundo ondeaban banderas rojas en las marchas del 1 de mayo, aquí todavía ondeaban banderas blancas en homenaje a los héroes y a la Virgen del Carmen, ¿no? Esto me parece que es una cosa anecdótica que poco se conoce de la historia del 1 de mayo en el país. Más tarde, estos actos cambian su carácter, cambian su naturaleza y también van cambiando sus actores, porque con la desaparición y prácticamente la liquidación de las organizaciones de artesanos y el debilitamiento de los gremios artesanales en la ciudad y en el país, fueron llenando ese vacío nuevas organizaciones y nuevos actores en la vida de la ciudad y en la vida nacional. Por eso, a partir de 1930, las marchas de los trabajadores ya eran organizadas por sindicatos. El primer sindicato en Colombia se crea en el año 1914.
Y es a partir de ese momento cuando el 1 de mayo también va cambiando su carácter, su naturaleza y, repito, sus actores. Ya eran los obreros, los trabajadores organizados, tanto de la ciudad como del campo. Digamos, Héctor, que aparece también el desarrollo industrial a nivel mundial y algo del subdesarrollo con desarrollo en Colombia. Sí, claro, por supuesto. Los primeros que se van organizando realmente en Colombia son los campesinos y los indígenas. Y son también los primeros que van adelantando luchas muy importantes por la reconquista y la retoma de la tierra. ¿Sí? En ese periodo, hasta la década del 30, pues entonces una de las banderas en los 1 de mayo era respaldar y solidarizarse con la lucha de los campesinos y de los indígenas por la tierra. Esas fueron luchas muy importantes, dirigidas por un gran personaje de la historia nacional que poco se conoce. ¿Quién fue? Es el indio Quintín Lame. Al Quintín Lame, sí, claro. Indígena del Cauca, que muere también en el Cauca. En la década del 30 comienza el proceso incipiente de industrialización y de desarrollo de la industria cafetera. Y allí se van construyendo pues nuevos sindicatos, nuevas organizaciones, y comienzan a aparecer las reivindicaciones constantes en la historia de los 1 de mayo, que es la lucha por el salario, la lucha por el derecho a organizarse, la lucha por la seguridad social, la lucha por el derecho a la salud, etc. Son constantes desde aquel entonces hasta hoy. ¿Sí? Bueno, y con esas reivindicaciones propias, digamos, de los trabajadores, algo sindicalizado, porque la mayoría no han tenido esa posibilidad de sindicalizarse en Colombia, los 1 de mayo tenían alguna celebración muy particular para reivindicar esos derechos. Sí, claro, por supuesto. Desde la aparición y el surgimiento de los sindicatos, con la presencia, y esto hay que señalarlo, en su seno de las ideas socialistas, de las ideas marxistas, también pues las reivindicaciones fueron cambiando su carácter, su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en la década del 30, ¿sí?, hubo un hecho que fue histórico y reivindicativo por los trabajadores, y reivindicado siempre por los trabajadores, que fue conmemorar, celebrar la recordación de los obreros masacrados en el 1928 en el gobierno de Abadía Méndez por el ejército dirigido por el general Cortés en Ciénaga Magdalena, ¿sí? La masacre de los bananeros. Esa masacre de la que nos habla García Márquez, que no tuvo 3.000 muertos, eso se le debe pues a la imaginación de García Márquez. Los historiadores no se han puesto de acuerdo de cuántos fueron, pero lo que sí es que es la memoria de esos trabajadores asesinados fue una bandera constante y sigue siendo una bandera constante. Una huella para los trabajadores colombianos, y siempre se reivindica, ¿cierto? Digamos que en la década del 40 hay un hecho importantísimo, ¿no? Y es que en el año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se da la alianza entre Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética contra el fascismo, ¿sí?, y contra el nazismo. Y aquí, durante ese periodo, había una bandera política central en los 1 de mayo. Era la lucha contra el fascismo, la lucha contra el nazismo, que aquí estaba representado, entre otras cosas, por Laureano Gómez y el Partido Conservador, ¿sí?, y la construcción de frentes populares para la defensa de la democracia liberal, para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y por la paz mundial. Ahora, desde luego que estas celebraciones han estado dirigidas por las organizaciones de trabajadores, no por los partidos, digamos, tradicionales o por los gobiernos de cada uno de los países. Sí, en la década del 30, por ejemplo, no solamente las movilizaciones eran impulsadas y las reivindicaciones enarboladas por los trabajadores, hay que reconocer que hubo partidos políticos en aquel entonces que también lo hicieron. Por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Liberal.
Ajá. ¿Sí? Es decir, El en ese Partido momento, Liberal de Rafael Uribe Uribe, el digamos, con Partido esa concepción. Liberal de Rafael Uribe y de Alfonso López Pumarejo, Ajá. por supuesto, ¿sí? Luego, ese hecho, ¿no?, unió al mundo del trabajo con el mundo político y hasta con el mundo empresarial, esos empresarios que estaban por la defensa de la democracia y en contra del fascismo, Ahí, ese es un gran momento realmente histórico de unidad nacional. Sí. ¿Sí? Bueno, y por la década del 2000, ¿no? El 2000 hacia la fecha, ¿qué reivindicaciones importantes han tenido ya con unas centrales organizadas, ¿no? A ver, permítame señalar una cosa o dos que pueden dar claridad aún de lo que está pasando hoy. El movimiento sindical ha sido históricamente perseguido. Ha sido un movimiento sindical sometido pues a la más cruda violencia y eliminación física de sus dirigentes y la desaparición de sus organizaciones. Siempre desde el Estado se le ha buscado una excusa para decir que los trabajadores... Yo podría sentarme contigo aquí a hablar no sé cuántas horas y demostrar que no ha habido un solo gobierno, salvo los gobiernos de López Pumarejo, ¿sí?, que no hayan atentado contra la organización sindical y contra la vida de los dirigentes sindicales. Histórico es la memoria de la persecución desatada durante la dictadura de Rojas Pinilla, donde el movimiento sindical tuvo que ir a la clandestinidad, ¿no? Pero refiriéndome a tu pregunta, en los últimos años yo quisiera partir del gobierno de Turbay Ayala, uno de los gobiernos más represivos en la historia, ¿sí?, que expide el llamado Estatuto de Seguridad, y eso obliga a los trabajadores a enarbolar en los 1 de mayo y en sus programas permanentes dos cosas. Uno, la lucha contra el Estatuto de Seguridad, y dos, la defensa de los derechos humanos. Bueno, desde aquel entonces, sí, los trabajadores y los sindicatos han reivindicado los derechos humanos como bandera esencial y fundamental de su propia historia. Y con la Constitución del 91 también se dan otros, claro, por digamos, supuesto, otras reivindicaciones. Pero hay otro, quiero señalar otro hecho. Es que durante el gobierno de Belisario Betancur se inicia el proceso más largo, muchas veces doloroso, pero hoy triunfante, aunque no lo quieran algunos, que es la lucha por la paz. Por la paz de este país. Y país. desde el gobierno de Belisario Betancur, los trabajadores nos comprometimos y el movimiento sindical a reivindicar el derecho a la paz, el reivindicar que está ligado íntimamente al derecho a la vida. ¿Sí? Luego, en el año 91, esta lucha de los sindicatos, de los trabajadores, de las organizaciones sociales, de los defensores de derechos humanos, se plasma en la Constitución del 91, y por eso el artículo 22 de la Constitución señala que la paz es un derecho, y un derecho de los colombianos. Sí. ¿Sí? Bueno, esto podríamos efectivamente charlar durante mucho tiempo, seguramente llegaremos a hacer otros programas. Es la breve historia que estamos haciendo sobre cómo el 1 de mayo es una festividad muy diferente a las demás que se celebra casi en todos los países del mundo. Entonces le preguntaríamos además a Héctor Fajardo Abril, bueno, para nuestros pueblos, allí la provincia de Vélez, la provincia de Ricaurte, llegando casi hasta el Socorro, el Guanentá, ¿no? ¿Qué le podemos decir a los pobladores, a los trabajadores urbanos, rurales, no solamente para conmemorar estas festividades, sino también para reivindicar de pronto sus propios derechos? A ver, lo primero que yo señalaría es invitar a los asalariados, a los campesinos, a organizarse. No basta con quejarse, no basta con lamentarse de la situación que cada quien vive o como gremios viven,
yo creo que hay que dar el paso a la organización. El primer paso para la reivindicación de los derechos y la superación de los conflictos, y en este caso la pobreza de estas poblaciones, es que se organicen en cooperativas, en sindicatos, en asociaciones cívicas de cualquier naturaleza, que les permita coordinar sus acciones, elaborar sus reivindicaciones y defenderlas colectivamente. Creo que ese es el primer paso para comenzar a resolver los problemas. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Vélez y Ricaurte, ¿no? Hoy enfrentada pues a la pretensión nuevamente de la cementera mexicana Cemex de instalar, dicen, una planta en Moniquirá. Ya el pueblo recuerda que fueron derrotados Sarmiento Samper cuando pretendió hacerlo, pero ahora lo van a intentar porque ellos son los dueños de las minas y de los terrenos Cemex, ¿no? En aquel entonces pudimos derrotar las pretensiones de Cemento Samper porque Moniquirá y la provincia se organizó contra eso, ¿sí? Yo ya no recuerdo el número de foros que se hicieron, no recuerdo el número de marchas, no recuerdo el número de... ¿no? Y una cosa clave para derrotarlos fue que los organizadores, quienes estaban empujando aquel entonces esa lucha, supieron vincular a toda la población, porque les pudieron demostrar que era un peligro para la salud humana, era un peligro para la vida de los pobladores de esas provincias, porque se ponía en peligro el agua, el aire, ¿sí? Y los empleos que decían generar no eran más de 30 o 90, creo que recuerdo, y cuando íbamos a ver, ni 30 eran de Moniquirá. Entonces, yo quisiera decirle a la gente que entienda que la organización es fundamental para superar todos los problemas que se puedan presentar en el seno de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de todo el mundo, es decir. Bueno, muy bien, ¿no? Pues con el agradecimiento a esta intervención que pretende, como lo hemos señalado, dejar algunos elementos históricos para la formación ciudadana de los pobladores de las dos provincias de Vélez y de Ricaurte en Santander y Boyacá. Continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión. La huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todo
todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Según el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en la que se otorga a la movilización el carácter de derecho fundamental de acuerdo a normas internacionales de derechos humanos, como un mecanismo de participación política que debe ser protegido. Se concibe además como una libertad pública fundamental, pues constituye una manifestación colectiva de libertad de expresión y medio para ejercer los derechos políticos consignados a su vez en el artículo 20 de la Constitución Política, que garantiza a toda persona expresarse y difundir su pensamiento y opiniones. Se dice, no habrá censura en Colombia. El Código de Policía, sin embargo, pretende restringir este sagrado derecho, dejando en alcaldes distritales y municipales la facultad discrecional de autorizar o no el ejercicio de reunión o movilización, aspecto materia de debate público en defensa o restricción de los derechos de protesta y expresión pública. Existen formas de manifestar y expresar la protesta social, los derechos de petición, de manera escrita, oral, artística u otros medios que las organizaciones o individuos definan autónomamente. Y en las formas de expresarse para exigencias, desde luego de carácter cultural, político, económico, religioso o social, orientado por gremios, sindicatos, colectivos, movimientos, partidos, asociaciones, en búsqueda de objetivos que por lo general no son atendidos o conculcados. Los derechos a manifestarse y expresarse se conjugan con otros fundamentales, como la libertad de conciencia, de reunión, libertad política, de oposición y los colectivos de los trabajadores. Al final, ejercer todos estos son unos derechos de los ciudadanos. No los deleguemos, ejerzámoslos en el marco del Estado social de derecho colombiano. Sociales, debemos defender la educación pública, debemos defender el derecho del trabajador,
a este paro nacional.